A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Jennifer Araya. Es magíster en Psicología Infanto-Juvenil en contexto escolar, postítulo en Psicopatología Infanto-Juvenil, diplomada en Evaluación Psicodiagnóstico en NNA y en Psicoterapia Infanto-Juvenil de la PUC. Docente universitaria en la Universidad Santo Tomás, Universidad Católica Silva Enríquez, UDLA y Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Y también es supervisora de casos clínicos y prácticas profesionales. Le damos paso entonces a Jennifer para que inicie con la exposición. Ya, profesora, puede continuar. Muchas gracias, Paulina. Voy a proyectar la presentación que ustedes deberían ya tenerla disponible en el aula virtual, ¿ya? Como decía Paulina, hoy vamos a revisar algunos conceptos, va a ser una introducción a los primeros auxilios psicológicos, pensándolo en un acercamiento no solamente para poder identificar cuáles son aquellos factores o las enfermedades o las patologías que podríamos desarrollar luego de un evento traumático, sino que también dar algunos pasos básicos de aspectos, técnicas o herramientas que tenemos que tener en cuenta para poder hacer este abordaje. Lo primero para poder entender es definir qué vamos a entender por primeros auxilios psicológicos y tenemos que hacer una diferencia en que si bien es un tipo de intervención psicológica, se circunscribe específicamente a cuando hay momentos de crisis. Mientras no haya una crisis, nosotros no podemos ofrecer primeros auxilios psicológicos, porque lo que nosotros hacemos es ayudar a las personas a poder hacer un afrontamiento de este evento y ayudarlos a que puedan tener un manejo adecuado de estos sentimientos o pensamientos frente a situaciones que requieren de alguna solución. Es importante que nosotros tengamos en consideración de que en un momento de catástrofe, por ejemplo, o en una situación que pudiese tener algún desenlace traumático, hay muchas cosas por solucionar. Todo pareciera ser grave y urgente, pero dentro de nuestro apoyo como primeros auxilios psicológicos o como asistente en estos problemas, es que nosotros podamos categorizar, por decirlo de alguna manera, priorizando aquellas necesidades que nosotros podemos satisfacer o ayudar a dirigir a que se solucionen de manera inmediata, con el fin de poder reducir el estrés y poder principalmente reducir las posibilidades de que aparezca alguna psicopatología al mediano o largo plazo. Dentro de las metas de los primeros auxilios psicológicos, lo primero es poder restablecer el enfrentamiento inmediato. Ocurre que en algunas situaciones de crisis vitales o no vitales, ¿por qué? A ver, ¿qué vamos a entender por crisis? Primero, tiene que ver con un evento que ocurre en que las situaciones nos sacan como de nuestra, comillas, normalidad o de un funcionamiento que nosotros venimos sosteniendo hace un tiempo y resulta que las capacidades o las herramientas o los recursos que tenemos disponibles en ese momento pareciera no ser suficientes para poder enfrentarlo de manera adecuada, por supuesto. Entonces, dentro de estas características que pueden aparecer en las personas en un momento de crisis, nosotros nos vamos a encontrar con que lo primero que aparece es un sentimiento de incapacidad. O sea, yo reconozco que la circunstancia me está haciendo eh, poner como en juego algunas habilidades en que no me son suficientes los recursos que yo tengo o que al ser sostenibles en el tiempo generan en mí una fase de agotamiento, de confusión tanto emocional como a nivel de pensamiento y que pudiese estar acompañado de alguna sintomatología física, como por ejemplo taquicardia, sudoración, desmayo, llanto descontrolado, dolor de estómago, dolor de cabeza, etcétera. Además, por supuesto, de sentimientos de ansiedad por la incertidumbre que provoca esta crisis, porque lo que hizo finalmente fue como romper un funcionamiento que yo tenía y que en ese momento ya nada es como yo lo conocía.
Por lo tanto, puede haber una desorganización tanto a nivel laboral, académico, dentro de mis actividades sociales o familiares, y eso por supuesto que va a repercutir también en las relaciones interpersonales. Si alguien, voy a salirme un poquito, paréntesis, si alguno de ustedes puede encender su cámara, ya se lo agradecería. Entiendo que a veces por problemas de conexión es un poco más difícil, pero me sirve de feedback y así siento que no estoy tan sola. Ya, gracias. Entonces, y es una forma de saber también si se está entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una crisis, es importante que nosotros hagamos una diferencia entre las crisis vitales que son propias de nuestro ciclo de vida, por ejemplo, transitar de la niñez a la adolescencia, la maternidad, una separación, por ejemplo, que son cosas que pueden ocurrir dentro de nuestro ciclo de vida. Incluso podríamos pensar en el duelo por la pérdida de algún familiar. Pero también a veces nos encontramos con crisis que son no vitales y que nos llevan a hacer enfrentamiento de situaciones como casos de emergencia, de desastres o de catástrofes. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una emergencia, estamos hablando de un accidente o de un evento, por ejemplo, que puede ser causado de manera natural o por la propia actividad humana y que altera de alguna manera el sistema, pero nosotros tenemos la posibilidad y la capacidad de poder responder, ¿ya? A nivel humano, con los recursos económicos, hospitalarios, con los sistemas de emergencia, etcétera. Frente a una emergencia se puede responder. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de un desastre, estamos hablando de una interrupción que es más grave y que probablemente va a afectar a más número de la población porque va a tener un enfrentamiento perdón, un afectamiento a una sociedad o a una comodidad y que puede haber incluso pérdidas humanas, materiales, económicos, ambientales, y eso en algunos casos va a exceder nuestra capacidad de respuesta, ya como pudiese ser, por ejemplo, en las emergencias, un accidente en carretera. Mientras que en un desastre nosotros estamos hablando de, por ejemplo, lo que ocurrió en la cárcel de San Miguel, donde había una comunidad, había una población, donde hubo pérdidas de vidas humanas y los recursos en el fondo no dieron abastos en ese momento, tanto a nivel técnico como de materiales, etcétera. Y una catástrofe es una alteración que resulta muchísimo más amplia, que se ven involucrados incluso recursos a nivel nacional, como cuando declaran así como zona de catástrofe por terremoto, por inundación, por tornados, etcétera, y que en algunos casos se requiere de que la comunidad internacional también o nacional de distintas otras regiones puedan como acompañarnos en la superación de este proceso. Ahora, es importante que nosotros podamos como circunscribir cuál es nuestra función dentro de los primeros auxilios psicológicos. Nosotros no somos expertos en todas las áreas. O sea, por ejemplo, ya, si bien yo soy psicóloga y tengo una especialidad en primer auxilio psicológico, no soy experta en rescate, por ejemplo. Entonces, dentro de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es poder sin nuestro trabajo va a estar circunscrito, perdón, a funciones específicas que tienen que ver justamente con tener clara cuáles son las expectativas y las limitaciones de lo que nosotros vamos a otorgar como ofrecimiento de primeros auxilios psicológicos, y esto es importante tenerlo en cuenta. Los primeros auxilios psicológicos se ofrecen, no se imponen. Por lo tanto, es posible que una persona en situación de crisis no quiera recibirlos, y en eso nosotros tenemos que ser prudentes también. Entonces, dentro de las reacciones esperables en este proceso, están relacionados con el miedo, que el miedo puede llevarnos de alguna manera a vivir una situación con un estrés, pero producido por un trauma, ¿ya? ¿Qué es lo que nos provoca el miedo? Y ahí lo que nosotros necesitamos en el fondo, qué es lo que necesita la persona cuando está con su reacción desde el miedo, es sentir seguridad, sentir que sus necesidades básicas van a ser satisfechas. ¿Qué vamos a entender por necesidades básicas? Comida, techo, alimento, o sea, agua y medicamentos. Eso es lo básico, ¿ya?
para la sobrevivencia. No estamos hablando de la calidad de vida, no, lo puntual, lo urgente. Y ojo que estoy hablando de lo urgente por sobre lo importante. Probablemente sí sea muy importante que se vincule con su familia, pero lo primero es que tenga alimentos y un lugar donde dormir, por ejemplo. ¿Ya? Ahora sí la persona puede presentar una reacción debido a que existen pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que necesita la persona para poder enfrentar esa situación? Abrir su corazón, tener un espacio de contención emocional para poder procesar el duelo y el apoyo emocional a través de ritos individuales, rito colectivo, es hablar del tema. Ya a veces a nosotros por pudor, por timidez, tal vez por ignorancia, queremos evitar ciertos temas para no hacerlos sentir mal. Pero acá es importante poder hacer esa lectura de lo no verbal y preguntar muchas veces también, ¿qué necesitas? A veces la persona dice, ¿sabes qué? No quiero hablar, pero eso no significa que quiera estar sola. Y a veces nuestra compañía puede ser el consuelo que necesita en ese momento en particular. Y también reconocer que van a haber cambios en su vida cotidiana. Y eso significa, por ejemplo, tener que participar de una reconstrucción, tener información que sea oficial, que sea verdadera y que sea oportuna. Y eso también es parte de los primeros auxilios psicológicos. Yo no puedo ir desde la buena intención a contarle una experiencia de una vez de una amiga de mi mamá que le dijeron que en estas situaciones tenía que dirigirse a la municipalidad. No. ¿Cuál es el canal oficial? Si podemos ir con una infografía, si podemos ir con un listado de números de teléfonos oficiales, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ya no, más allá del conocimiento desde el sentido común, acá todos nosotros lo tenemos que hacer desde la información oficial. Ojalá pudiésemos hacerlo en situaciones de emergencia o sea, perdón, de desastres o catástrofes asociados a alguna institución, ¿ya? Cruz Roja, Servicio de Salud, Ministerio de la Educación, como amparados o patrocinados por una institución. Si vamos a ir como voluntarios desde las buenas intenciones, eh, tenemos nosotros un marco legal que nos regula, ya que todo, siempre vamos a tener que actuar dentro de la legalidad y en el fondo identificándonos, ¿ya? Eh, y generalmente ocurre que en estas situaciones como que al principio llegan todos los voluntarios, pero después en el camino de la reconstrucción o de ir armando la vida cotidiana como que van desapareciendo y las personas vuelven a quedar como en el aire. Entonces, eso no puede pasar con las personas que nosotros ofrecemos los primeros auxilios. ¿Qué buscamos nosotros con esto? Primero, es entender que es esperable que una persona que está viviendo una situación de peligro va a estar en un estado de shock. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es llevar estas herramientas de primeros auxilios psicológicos a distintos escenarios, con el fin de disminuir las secuelas. Y ojo que esto también tiene que ver con nuestras propias expectativas. Nosotros no vamos a evitar que la persona sienta pena o que sienta depresión o que sienta ansiedad. Lo va a sentir porque son situaciones propias de la crisis. Lo que nosotros queremos evitar es que esto se transforme en un trastorno, pero eso en ningún momento significa que la persona se va a desconectar de lo ocurrido. Entonces, las herramientas están pensadas para poder acompañar a las personas en situación de crisis con el fin de, primero, que recuperen su equilibrio emocional, para prevenir estas secuelas psicológicas y también para ofrecer ayuda de manera práctica, pero no invasiva, que es lo que yo les decía al principio, los primeros auxilios se ofrecen, no se imponen. Y esas necesidades básicas, nosotros muchas veces nos va a tocar ocuparnos de estas situaciones de manera práctica y logística, ¿ya? Hacer conexiones con instituciones, con albergue, activando redes de apoyo, llamando a un familiar. Eso es lo concreto y eso es lo que la persona necesita, por supuesto, haciendo el apoyo emocional, pero sobre todo garantizando que ya no está más sola. ¿Ya? Eso es un poco lo que nosotros tratamos de hacer, es un acompañamiento. En ningún caso es un tipo de terapia. Si bien son primeros auxilios psicológicos, no es una terapia, no es una primera entrevista, no es una intervención de lo que ocurrió en el pasado, ¿ya? Sino que es de lo que está ocurriendo hoy día, en esta crisis.
si esta crisis gatilla una serie de recuerdos de eventos pasados, nosotros tenemos que tratar de llevarlo siempre a lo actual. Si nosotros vemos que el nivel de desregulación es muy amplio, entonces vamos a derivar a un centro de atención psicológica, no sé, en caso de que sea algo más grave, a una hospitalización, pero nosotros somos mediadores. En ningún caso nos transformamos en el psicólogo de la persona que está siendo afectada. Los primeros auxilios psicológicos, no estoy segura si lo puse en esta presentación, porque sí está en el curso, pero lo voy a decir ahora. Cualquier persona de cualquier profesión, de cualquier edad, puede ofrecer primeros auxilios psicológicos en cuanto ha recibido la certificación y el entrenamiento. No es algo exclusivo de los psicólogos. Un ingeniero, un profesor, no sé, estoy pensando, un prevencionista, cualquier persona, una persona que es dueña de casa o que trabaja, no sé, como manipuladora de alimentos, puede ofrecer estos primeros auxilios cuando haya recibido el acompañamiento y la formación adecuada. Para nosotros poder saber si una crisis va a tener una buena resolución, van a incluir una serie de elementos, ¿ya? Que desde la gravedad del suceso, ¿ya? Desde la magnitud. ¿Cuántos son los recursos materiales con los que cuenta el individuo ahora, desde la crisis? Da lo mismo cuánto tenía antes de la crisis, es ahora con cuánto se quedó, a cuánto podemos echar mano para su recuperación. ¿Cuáles son los recursos personales que pueda tener el individuo y sobre todo la ley de Hansel, que tiene que ver con la efectividad que va a tener mientras más cercana es nuestra intervención al momento de la crisis o al lugar de la crisis, mejor resultados va a tener? Nosotros tenemos aproximadamente, para que sea considerado primeros auxilios psicológicos, 72 horas, ¿ya? Si yo llego una semana después del evento, ya no van a ser primeros auxilios psicológicos, va a ser una intervención, pero no van a ser primeros auxilios psicológicos. Eso no significa que, no llegaste dentro de las 72 horas, ya no hay nada que hacer. Sí, siempre hay algo que se puede hacer, pero no van a ser primeros auxilios psicológicos. Probablemente vamos a tener que actuar de otra manera. Entonces, eso es importante tenerlo claro para no confundirse al momento de nuestras limitaciones o nuestro como marco regulador de lo que podemos o no hacer. Les voy a mostrar unos videos que probablemente lo han visto, pero que siento que vienen al caso el poder revisarlos como una introducción de lo que debemos y no debemos hacer en un momento de crisis, ¿ya? Les voy a mostrar este primer video que ocurre luego de los incendios en Viña del Mar previos a Navidad. Ustedes me avisan si se escucha. ¿Se escucha? No, profesora, de hecho se ve como pegado. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Esperen. Voy a ver si al compartirlo desde acá, dame un segundo, lo puedo compartir de nuevo. Ahora debería escucharse. Usted, don Humberto, me contaba que lo perdió todo, o sea, quedó con lo que tiene puesto. Claro, por lo que tengo puesto. ¿Cómo va a celebrar la Navidad mañana? ¿Qué piensas, Usted no lo quería hacer llorar. Ya, no se preocupe. A esta vez el año pasado está cerrando mi mamá. Se suman. Gracias, don Humberto, que esté muy bien. Esta es la sección de usted no lo haga, ¿ya? Usted no lo diga. Vamos a revisar acá. Este otro video. ¿Se escuchó el de recién? No los veo ya. Sí, sí se escucha, profe. Ya. Vamos al segundo.
albergues, conversando con la gente, ¿cuál es la sensación que le queda después de esos días, de estos ya 2 días, 3 días de conversar con la gente de Viña del Mar? Yo pasé anoche la pasé en un albergue. Hay claramente mucho dolor, que es lo que hemos dicho, que esto es evidente, ya no se tiene que preguntar más, estimo yo no soy periodista. Pero la gente está con el corazón arriba, hay mucha energía, la gente quiere levantarse, ha sentido apoyo del Estado de Chile en el albergue, en el Hotel O'Higgins, que tiene una trayectoria vinculada con la historia de Viña del Mar, donde se han quedado grandes artistas. Hoy día sea la reflexión que yo le digo, ¿sabe cuál es? No importa que sea el mejor hotel del mundo, no hay nada como estar en la casa de uno. Y esa gente, no, eso estoy siendo súper concreta. La gente no está en su casa y en fechas importantes. Y eso es un hecho evidente. Hoy día ya no hay que seguir preguntándolo más sobre cómo pasaron la Navidad anoche, sobre qué es la cena que comieron. Es evidente que hay un dolor. Nosotros estamos tratando de cuidar, dar mucha ternura y tener un arbolito de Navidad, entregar los regalos. Llegaron hasta altas horas de la noche. Cuidado con sobrecargar los espacios y los regalos. Hoy día necesitamos voluntarios, manos, materiales. En Jonathan Araya ese es el pedido de la comunidad, pero estamos... Bien. Entonces, continuamos. ¿Por qué hago esta reflexión y les muestro estos videos? Porque muchas veces nosotros sin quererlo o tratando de buscar la empatía, podemos hacer o decir cosas que no vienen al caso para una contención emocional. De más está decir que una persona que está en crisis está vulnerable. Por lo tanto, es fundamental que nuestras preguntas llamen hacia la conexión de búsqueda de soluciones más que de la lamentación por lo ocurrido. Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros estamos ofreciendo estos espacios. Dentro de los primeros auxilios psicológicos, nosotros nos encontramos con 5, ¿cómo se dice? Ay, se me borró, perdón. Nos encontramos con 5 pasos concretos que tenemos que dar. ¿Se ve la presentación o no? Se ve como en gris, profe. Ahora sí, Ahora sí, ya. sí. Lo que nosotros buscamos en este proceso es poder hacer un primer contacto, que es escuchar de manera cuidadosa, de reflejar los sentimientos o las emociones, aceptando lo que la persona nos tenga que decir y no caer en esto de contar la propia historia con el fin de querer buscar empatía. Yo entiendo que a veces uno trata de decir, oye, a mí me pasó lo mismo, una vez yo fui y también lo viví, entiendo por lo que estás pasando. No es momento de contar mi historia, es tu historia la que me importa y desde tus sentimientos, desde la validación de esos sentimientos, pueden tener rabia, pena, miedo. Y no podemos decirle cosas del tipo, no sientas miedo, todo va a estar bien, porque no sabemos si todo va a estar bien, pero sí podemos decirle, te voy a acompañar, te voy a ayudar, vamos a gestionar, pero tampoco podemos dar falsas esperanzas. Respecto de la dimensión del problema, acá la idea es poder plantear preguntas abiertas, poder pedirle a la persona que nos trate de mencionar, por ejemplo, cuáles son los problemas concretos y de ahí nosotros poder ver de todos los problemas que nos van a mencionar, porque van a ser muchos, cuáles son los más inmediatos y poder jerarquizar. Evitar preguntas cerradas donde las respuestas posibles sean sí o no, sino que en el fondo preguntas que nos permitan a nosotros poder evaluar el riesgo de mortalidad por derrumbes, por ideaciones suicidas, por situaciones de hacinamiento, por situaciones de abuso, etcétera. Si es que hay disponible armas cortopunzantes, por ejemplo, si es que la persona necesita de algún tipo de medicamento que está escaso, en eso nosotros tenemos que dimensionar los riesgos de peligrosidad de los problemas. Por otro lado, tenemos que buscar posibles soluciones, pero soluciones que sean directas y poder dividir como en bloques. Soluciones que tengan que ver con lo logístico, situaciones que tengan que ver con reunir a la familia, situaciones que tengan que ver con gestiones con instituciones, por ejemplo.
No podemos resolverlo todo simultáneamente, vamos a tener que jerarquizar, probablemente delegar, ¿ya? En algunos casos nosotros somos facilitadores, no somos quienes hacen todo, sino que lo que buscamos es poder de alguna manera como empoderar y guiar a esta persona y no hacerle nosotros las cosas. Y ayudarlos a dar estos primeros pasos que son concretos para que puedan establecer metas a corto plazo, ¿ya? Como por ejemplo, ya lo primero que vamos a hacer es remoción de escombros. Y esa es la meta, ¿ya? Después iremos a pensar cómo se gestiona, no sé, una media agua, una reconstrucción, etcétera, pero siempre pensando como en lo inmediato. Ahora, si la persona no está en capacidad de dirigir o de tomar de alguna manera las riendas de la situación porque está muy colapsada, porque está en un estado de shock, entonces ahí nosotros vamos a ser más directivos, solo en esos casos. Y por último, el seguimiento, que es el paso número 5, es el que está siempre más al debe. Nosotros, los auxiliares o los asistentes de primeros auxilios psicológicos, somos los llamados a hacer este seguimiento y asegurarnos una nueva forma de contacto. Tenemos que reconectar para saber si la derivación que yo hice funcionó, para saber cómo está, que si necesita otra situación, etcétera. Pero nosotros tenemos que recontactar, por ejemplo, pidiendo un número de teléfono, una dirección de correo, el contacto de algún otro familiar, pero no se trata de comenzar a repartir nuestros números personales, ¿ya? Porque también tenemos que marcar como límites en cuanto a la ayuda. ¿En qué consisten entonces estos primeros auxilios psicológicos? En poder hacer un procedimiento que se da ante una crisis, poder identificar qué tipo de asistencia necesita eh, la persona afectada o sus familiares, porque a veces esto puede ser más amplio, lo que significa que también podemos hacer a veces intervención en crisis a comunidades, a familias, y no siempre va a ser individual. Y tenemos que ir viendo cómo se va desarrollando este proceso de la crisis para ver si estamos hablando de un estado que va a ser eh, o que puede traer como consecuencia, por ejemplo, un trastorno más temporal o una desorganización más reactiva, o cuando podríamos estar frente a un problema que podría gatillar algún problema psicológico que requiera de una intervención más de emergencia y por más largo plazo. Hay 5 componentes que son básicos en nuestros primeros auxilios psicológicos. El primero es realizar el contacto psicológico, que es donde yo me presento, ofrezco los primeros auxilios, explico de qué se van a tratar, ¿ya? Y que yo lo voy a acompañar, lo voy a ayudar, que podemos hablar de qué es lo que necesita, de cómo se siente, siempre empático, prudente, calmado, ¿ya? Es muy importante que el asistente esté calmado y podamos transmitir de alguna manera o devolver como un poco la sensación de control. Em, Generalmente las personas que han sufrido una crisis lo que más provoca la incertidumbre es el desconocimiento y la pérdida de control. Entonces, si llego yo apurado, corriendo, así como ansioso, esa emoción en el fondo se la voy a transmitir a la persona afectada. Tenemos que analizar las dimensiones del problema, qué tanta cantidad de personas están afectadas y cómo podemos dirigir esta ayuda. Pero siempre cuando analizamos las dimensiones del problema, también tenemos que fijarnos en el ambiente físico. O sea, si yo estoy prestando primeros auxilios psicológicos en una situación de, no sé, pensando en terremoto, y estamos a los pies de un edificio que está a punto de colapsar porque está colgando prácticamente, no me puedo quedar ahí. Tengo que primero resguardar mi seguridad y la seguridad de la persona a la que estoy ayudando y llevarla a un lugar tranquilo. Y cuando hablo de un lugar tranquilo, no estoy hablando de un box. Puede ser una vereda, un paradero, el living de una casa, en el caso de que sea en un establecimiento educacional, en la cancha del colegio, en una sala, en una oficina. O sea, no hay un lugar físico específico, sino que tiene que ver como con un ambiente emocional también, ya donde podamos tener esa conversación sincera, calmada, validando sus emociones. Poder sondear cuáles son esas posibles soluciones y finalmente ir dando pasos concretos
prácticos y de corto plazo, para que las personas vayan viendo de que esto realmente está funcionando y no les provoque nuevamente esa sensación de desesperación. Y el seguimiento de la recuperación que les digo yo que es este último contacto. Entonces, existen consecuencias psicológicas que son inmediatas. Y al ser inmediatas, significa que son esperables dentro de un contexto de crisis. Eso significa que la persona puede estar en un estado de shock o de negación y eso va a llevarnos a tener distintos tipos de conductas, desde la desorientación, una persona que puede estar verborreica, una persona que puede estar como con pérdida de conciencia, enajenada o con un llanto explosivo que no vamos a poder pedirle que de buenas a primeras se autocontrole, sino que desde afuera vamos a tener que facilitar un vasito con agua, un pañuelo, esperar en silencio, con prudencia, con calma y sobre todo respetando sus silencios. Cuando la persona quiera hablar, nosotros estar disponibles, mostrarnos siempre dispuestos. Respecto de la ansiedad, el miedo o la ira y la agresividad, nosotros también debemos como garantizar que ese es un espacio seguro donde se va a poder desahogar de lo que siente o de lo que le pasa y que no lo vamos a juzgar, que no lo vamos a criticar, que lo entendemos o que podemos compartir su dolor en ese momento, pero que lo vamos a acompañar para poder salir de eso. En ningún momento hay que invalidar o de alguna manera menospreciar estas emociones por, comillas, parecer más negativas, sino que al contrario, son muy esperables dentro de estas situaciones. Y una persona puede presentar estos sentimientos 3, 4 semanas y va a estar dentro como de un estado esperable de adaptación frente a una crisis. Pero esto nos puede llevar a consecuencias a largo plazo, como podría ser un estrés agudo, un estrés, o sea, a un desarrollo de un estrés postraumático, a un cuadro de depresión, de ansiedad generalizada, a un trastorno del estado de ánimo, incluso a tener problemas en sus relaciones interpersonales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el estrés agudo, de alguna manera, sí es un trastorno transitorio y como el DSM-5 y el CIE-10 lo categorizan, como que pueden presentar estas sensaciones al menos durante 4 semanas, ¿ya? Puede remitir en algunos momentos, por algunas horas, pero es una respuesta que puede tener una gravedad importante si nosotros no contenemos o no recibe la atención que requiera, eh, porque, por ejemplo, la circunstancia o la situación de crisis todavía se mantiene. Es distinto cuando ocurre una crisis que es acotada en tiempo y espacio a cuando es una crisis que se va haciendo como un poco más crónica en el tiempo. Por supuesto que esto también va a ir afectando cuando nosotros hablábamos del tipo de gravedad de la crisis, ¿ya? El estrés postraumático ya es un trastorno que se ha cronificado, que es mucho más grave que el anterior y que la respuesta es un estrés por frente a un hecho traumático. Para que haya un estrés postraumático tiene que haber un evento traumático que generalmente está relacionado con sentimientos reales o fantasiados de muerte, ¿ya? Eh, propia o de algún familiar, ¿ya? Entonces, cuando un trastorno de estrés agudo está mal gestionado o está mal abordado, puede desencadenar en un estrés postraumático y muchos episodios durante la vida de una persona que tiene estrés postraumático también podría o sea, como avanzar a un estrés, a un trauma complejo, ya que viene a ser como demasiadas experiencias traumáticas que no han sido resueltas de manera adecuada y las personas comienzan a presentar un cuadro que es mucho más complejo. Y acá es importante hacer la diferencia cuando presentan cuadros de depresión, por ejemplo, entre una depresión que puede durar 2 semanas, ya que es propia de como una respuesta frente a una situación de crisis, eh, podría o no estar relacionado con la estacionalidad. Y lo que se caracteriza es que hay un estado de ánimo deprimido, hay una disminución por la capacidad de experimentar placer,
pérdida de peso, insomnio, agitación, fatiga, sentimientos de inutilidad o de culpabilidad, muchos pensamientos relacionados con la muerte y la disminución de su capacidad de pensar o de concentrarse. Y es ahí donde nosotros aparecemos como esto yo auxiliar, por decirlo de alguna manera, un yo prestado para ayudarlo a transitar en este proceso, para que no pase de una depresión a un trastorno depresivo, ¿ya? Eh, si bien la distimia tiene que ver con un tipo de trastorno que es mucho más prolongado en el tiempo, pareciera ser que los síntomas son menos intensos. El sentimiento es de desesperanza, de fatiga, de insomnio, pero ya no hay tantos temas relacionados directamente con la muerte. Y eso es como un poco lo que de alguna manera eh, nos hace pensar que podría la persona transitar de una manera más amigable que cuando hay pensamientos de muerte o incluso ideaciones suicidas o cosas más donde hay un riesgo vital. ¿Por qué? Voy a retroceder un poquito. ¿Por qué pueden verse afectadas acá las dificultades en relación, con las relaciones interpersonales? Porque más allá de los vínculos que pueden o no ser significativos en la persona, aparece una confusión emocional y sentimental que por consecuencia los lleva a tener conductas menos adaptativas. Y no todas las personas que acompañan al sujeto que sufrió la crisis van a lograr empatizar de la misma manera o también pueden ser víctimas de esa crisis. Entonces, todos están con algún grado de confusión emocional y de pensamiento que no les permite tener esa comunicación y comienzan a presentarse dificultades en estas relaciones que pueden, por supuesto, ir volviéndose más crónicas en el tiempo. Ahora, las consecuencias que se van a presentar en la infancia y en la adolescencia van a ser importantes, por ejemplo, porque podría haberse afectado el desarrollo. El desarrollo es amplio, chiquillos. Hablamos de alteración en el lenguaje, en lo motor, en lo afectivo, en lo social. Puede afectarle un área o más de un área. Ya podemos encontrar, por ejemplo, con niños que ya hayan logrado alguna meta del desarrollo como el control de esfínter, el dormir solitos, el comer solos y comienzan como a tener muchas conductas regresivas, ¿ya? También pueden haber problemas relacionados con el comportamiento, porque se pueden volver más agresivos o más irritables, pueden tener algunas conductas relacionadas con la rebeldía, terrores nocturnos, pesadillas, y eso sí va a ser una forma de manifestación frente a esta crisis, ¿ya? Pensemos que los niños no siempre van a tener la capacidad de verbalizar lo que les pasa y al no poderlo llevar a palabras, el cuerpo lo empieza a sacar de manera metafórica a través de distintas conductas, ¿ya? Por eso es importante que los adultos que estén alrededor de este infante haya visto un cambio de conducta significativo y que le pueda hacer un seguimiento. Cuánto tiempo lleva con estos síntomas, cómo estaba su desarrollo antes de la crisis y qué pasa post-crisis. Y también, por supuesto, pueden haber dificultades académicas relacionadas con la concentración, la memoria, la motivación. Ya ellos también requieren algún tipo de acompañamiento para poder manifestar lo que les pasa y no va a ser hablado. A veces puede ser a través de juegos, a través de dibujos, a través de cuentos. Lo importante es que ellos también puedan de alguna manera elaborarlo. Consecuencias en la adultez mayor, podemos encontrar personas que quienes se encuentran trabajando puedan presentar problemas como de desempeño, de adaptación laboral, de productividad, de motivación o sentir justamente como que esta carga laboral es mayor a lo que ellos pueden ofrecer y pueden caer en un cuadro de estrés o de disestrés que tiene que ver con estas manifestaciones negativas del estrés. ¿Ya? Y como habíamos hablado recién, problemas para relacionarse y, por supuesto, dificultades para dormir, lo que conlleva como un agotamiento físico superior a lo que le podría haber estado ocurriendo en situaciones anteriores.
Ahora, ¿cómo nosotros podemos actuar como facilitadores en este proceso? Primero, como les decía, evaluando la situación en el panorama general, estableciendo contacto a través de la escucha activa. Y la escucha activa, chiquillos, no es solo escuchar, no es solo conversar. Tiene algunas claves que se relacionan principalmente con estar atento a todo lo que nos dice, no solo desde lo verbal, sino que también desde lo no verbal. El poder estar atentos a esas contradicciones, poder hacer aclaraciones, poder servir como de reflejo, ya por ejemplo dice, oye, he sentido mucho miedo. Y yo tomo esa frase y le digo, claro, me imagino que sientes mucho miedo. Y le devuelvo su misma frase como un parafraseo, como una forma de reflejarle, te estoy escuchando, estoy atento a lo que me dices, acá estoy disponible, y proveer el apoyo emocional que tiene que ver principalmente con la validación y el no juzgar esas emociones y ayudarle muchas veces a ponerle nombre, a ponerle palabras, a simbolizarlo a través de un dibujo, a través del arte, a través de una conversación, a través de un juego, ¿ya? Y comenzar a restablecer algunos recursos que le permitan ir sintiendo que está recuperando su normalidad o que está armando una nueva normalidad. En la medida en que la persona pueda ir recuperando de a poco su rutina, es lo que le va a ir permitiendo sentir que está saliendo un poco de esta crisis. Principios básicos. Primero, no juzgar la situación, no juzgar la emoción, no juzgar las palabras, de cómo la persona se está manifestando con lo que siente, ser empático y mostrar respeto. Respeto de los silencios, respeto de que no quieran recibir, por ejemplo, los primeros auxilios psicológicos y mostrar un apoyo siendo, de alguna manera, mostrando esta disponibilidad. Cuando me necesite, acá estoy. Ojalá siempre ir con un chaleco que los identifique como asistente de primeros auxilios psicológicos, con una credencial donde esté su nombre con su foto, si pertenecen a alguna institución, que esté marcada la, ¿cómo se dice?, la institución para la cual están trabajando, etcétera. Eh, no sé, ¿a alguien más se le corta lo que estoy diciendo? No, profe, se escucha bien. Lo Ah, ya. único es que ahora tiene la pantalla un poquito Ah, gris. sí, porque estaba abriendo Sí. el chat para que veía muchos Pero mensajes, entonces pensé que me estaban hablando. Bien, no, profe, se escucha bien. súper. Entonces, ahora la confidencialidad tiene que ver con un aspecto ético y legal que a nosotros nos determina frente a estas intervenciones. La confidencialidad, la privacidad, chiquillos, es un derecho que nosotros debemos garantizar en este proceso de apoyo. Pero estamos legalmente obligados a romper esa confidencialidad cuando hay un riesgo físico, psicológico propio de la persona o de alguien a su alrededor. Si nosotros vemos que hay riesgo, por ejemplo, de ideación suicida, de ideación homicida, de autolesiones, de, no sé, de hacinamiento, de abuso sexual, de violación, etcétera, nosotros debemos informar a las autoridades competentes. Ahí no hay confidencialidad y a la persona se le informa, se le dice. Yo no me puedo quedar callado con esto, vamos a tener que hablar. Lo hablamos juntos, lo habla yo, lo hablas tú, pero esto se sabe, ¿ya? Nosotros estamos regulados por un marco legal y aunque no estemos en un box psicológico, la confidencialidad es, en el fondo, es rompible cuando hay riesgo de la integridad de esa persona, ¿ya? Ya sea física o psicológica, y da lo mismo en estos casos si es una persona menor de edad o mayor de edad. Ya nosotros debemos hacer la denuncia de igual manera. Habilidades o técnicas que debemos tener en cuenta para poder ser facilitadores es haber sido entrenados o conocer en qué consiste la escucha activa, utilizar el reflejo como una forma de mostrar esta conexión con el otro, validar las emociones, conocer estrategias de apoyo emocional y conocer técnicas de relajación, por ejemplo.
que es una forma de ayudarles a recuperar como la estabilidad psicosomática, por decirlo de alguna manera, con técnicas de respiración, de meditación, de relajación, con el fin como de ayudarles a recuperar alguna especie de higiene de sueño dentro de lo que se pueda. Entendamos que todo esto es dentro de lo que se puede, ya no estamos llamados a lo imposible. Por eso es tan importante que nosotros seamos conscientes de cuáles son nuestros límites como facilitadores. Y cuando dejo de ser un facilitador y comienzo a ser más directivo, también tiene que ver con la mortalidad o el riesgo de mortalidad de la crisis. ¿Ya? Ahí nosotros dejamos de ser facilitadores y nos volvemos más directivos. ¿Ya? Entonces, para ir resumiendo, hay 5 componentes que tienen los PAP. Primero, el contacto con la persona en crisis. La dimensión del problema, que tiene que ver con estudiar la magnitud, analizar las posibles soluciones. ¿Qué es lo inmediato, chiquillos? Siempre piénsenlo en qué es lo primero que necesita esta persona. Necesidades básicas cubiertas. Alojamiento, agua, comida, medicamentos y el contacto con la familia. ¿Ya? Eso es lo primero. Mientras estén cubiertas las necesidades básicas, vamos a poder pasar al siguiente nivel, que es la seguridad, ya que tiene que ver con resguardar, por ejemplo, eso que comentaba, más allá del análisis político, porque no es el objetivo de la clase, ni si estamos o no de acuerdo con el partido de la alcaldesa, etcétera, quiero que lo miremos con altura de miras. Ella dice algo: hoy día ellos no están en su casa, podrían estar en el mejor hogar, o sea, en el mejor hotel del mundo, que tiene que ver con asegurar techo, comida y alimentos, la necesidad básica, pero no están en su casa. ¿Cómo podemos nosotros contener emocionalmente, como decía ella, entregándoles ternura, entregándoles tranquilidad? No le hagan preguntas morbosas como ¿qué vas a hacer ahora que lo perdiste todo? ¿Ya? ¿Cómo vas a celebrar la Navidad si se te quemó la casa? O sea, esas preguntas estaban de más y nos habla a veces de la poca empatía, de no ponernos en el lugar del otro con tal de sacar una cuña. Entonces, dentro de estos eh, apoyos concretos que nosotros tenemos que dar, es siempre resguardar, por ejemplo, a los niños y a los adolescentes, primero de la prensa, de la fotografía de los diarios, de los periodistas. Una cosa es informar y la otra tiene que ver con el morbo. Y esa dentro de nuestras funciones también está en no revictimizar a la persona que está viviendo una crisis, ¿ya? Y por supuesto, el seguimiento. Otras consideraciones que tienen que tener en cuenta al momento de intervenir es: ¿existirán traumas previos a la crisis que pudiesen gatillar otra crisis emocional, por ejemplo? Hay que tenerlo en cuenta. Y eso lo vamos a saber en la medida que conversemos con el usuario. Otra característica importante es la diversidad cultural. ¿Qué pasa con personas, por ejemplo, que hablan otro idioma o que no nos entendemos o que de alguna manera, no sé, por ejemplo, culturalmente no se pueden mezclar hombres con mujeres? En esa cultura en particular, entonces los albergues tienen que ser no por familia, sino que por género. Estoy pensando. Eso nosotros lo tenemos que considerar, ¿ya? Y también tener muy en claro cuáles son nuestras limitaciones. Insisto, no vamos a hacer terapia psicológica, no vamos a ir a hacer una intervención a largo plazo. Nuestra intervención es puntual y acotada, que consiste en regulación y equilibrio emocional y la satisfacción de necesidades básicas y la derivación en casos de urgencias. Punto. Hasta ahí llegamos. Si la persona yo detecto que necesita intervención psicológica a largo plazo, entonces derivo, pero no soy yo quien le hace la terapia. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tenemos que intervenir, por ejemplo, en adultos mayores? Ahí tenemos que conocer, por ejemplo, cuáles son las fortalezas y las debilidades que tienen. A veces los adultos mayores tienen mucho conocimiento por sus propias experiencias, por su expertise profesional o por oficio, porque conocen el terreno mejor que uno, etcétera. O sea, aprovechemos las fortalezas de los adultos mayores para poder enriquecer este proceso de primeros auxilios psicológicos, pero también tenemos que conocer sus debilidades.
¿Qué pasa, por ejemplo, si hay limitaciones físicas? Le cuesta ver, le cuesta escuchar o le cuesta moverse, necesita algún tipo de rescate porque necesita sillas de ruedas, muletas, oxígeno, es oxígeno dependiente, etcétera. O sea, toda esa información nosotros la tenemos que considerar al momento de la intervención en crisis. Se pregunta y no tenemos que tener miedo a preguntar. Hay veces en que nosotros cometemos el error de suponer que no hay discapacidades o peor aún que las hay. Entonces, siempre es mejor preguntar abiertamente. ¿Necesita algo en particular? ¿Me escucha bien? ¿Necesita algún traductor, por ejemplo? ¿Qué pasa con una persona que necesite un intérprete de señas, por ejemplo? O en el caso también de que si la persona no quiere hablar porque no nos conoce, porque siente desconfianza, nosotros preguntamos, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Quiere que le ayude? ¿Ya? Y confiar en lo que nos está diciendo, pero al mismo tiempo nosotros entregarle la confianza suficiente para que pueda pedir ayuda. Y procurar siempre ser un buen estratega logístico. Ahí se necesita como dentro de las habilidades del asistente de primeros auxilios psicológicos que tenga una muy buena capacidad como de análisis de la circunstancia, que tenga una buena capacidad de resolución de conflictos, que pueda trabajar bajo presión, que pueda trabajar en equipo y que tenga un buen dominio frente a situaciones estresantes. Hay veces en que nosotros tenemos un buen día y podemos ser un buen auxiliar de primer auxilio psicológico. Pero ¿qué pasa si ese día yo estoy mal? Estoy emocionalmente afectado. Yo vengo saliendo de mi propia crisis personal, entonces no voy a ser un buen asistente y entonces debo dar un paso al costado. Es parte de mi responsabilidad también como asistente. ¿Ya? No podemos estar en todas siempre. Conductas que debemos evitar, no patologizar, ya a las personas por los sentimientos o las emociones o las reacciones que están teniendo. No podemos asumir que todos están traumados o que todos se van a traumar, ¿ya? Tampoco podemos pensar que todos no quieren hablar o que todos necesitan hablar. Por eso se va al caso a caso. No podemos revictimizar a la víctima y por lo tanto todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con buscar que la persona sobreviviente de la crisis pueda sentirse mejor y recobrar su equilibrio emocional y funcional. Por eso debemos actuar con respeto y con prudencia. Son los tiempos de la persona, no son nuestros tiempos. Y en conclusión, los primeros auxilios psicológicos son una herramienta que son muy valiosas y que lo que buscamos de alguna manera es acompañar a personas que vivieron situaciones que pudiesen transformarse en un evento traumático. No todas las personas los van a experimentar desde el trauma, pero sí es probable que si nadie interviene, sean muchos más los que sí lo viven como traumático. Seguir los principios y las técnicas que hemos mencionado acá para proporcionar el apoyo emocional tiene que ser un apoyo práctico con el fin de poder manejar situaciones y reducir los riesgos a largo plazo. Eso no significa que lo vamos a reducir todo, pero la idea es que sean menos graves y ojalá y que lo puedan transitar dentro de su periodo de adaptación de unos 3 meses. Que es esperable que una persona durante 3 meses siga experimentando alguno de estos síntomas. Cualquier persona puede entregar estos primeros auxilios psicológicos y los puede ofrecer cuando el otro los quiere recibir, ¿ya? Pero todos en algún momento estamos susceptibles a necesitar apoyo en algún momento de nuestra vida. No porque seamos asistentes de primer auxilio psicológico significa que no lo vamos a sentir. Por eso es importante recordar nuestras propias limitaciones, que no son siempre las mismas. Van a haber momentos en que van a estar relacionados con que van a ser muy situacionales o situaciones que van a estar muy relacionadas con nuestras vidas. Entonces, no todas las crisis, en todos los tiempos de mi vida, yo voy a ser un buen asistente. Y cada vez que yo haya intervenido a alguien en crisis, necesito una intervención de contención también, ¿ya? Con un alter ego, con otra persona en el fondo con el que yo pueda conversar
y desahogarme porque nosotros recibimos, ¿ya? Recibimos mucha de esta carga emocional y es difícil, después de haber intervenido en crisis a muchas personas o a una persona, continuar como que nada ocurrió. Ya somos un receptáculo, por lo tanto tenemos que ser responsables con eso también. Y por último, tiempo de preguntas. Ya, aquí en la ronda de preguntas pueden levantar la manita y yo les cedo ahí la palabra. Ahí levantó Mónica. Buenas. Por tema técnico me conecté como 20 minutos más tarde, pero la consulta mía va con respecto a la diferenciación, digamos, con respecto al hacer el curso. Esto es una aproximación. Me imagino que hay una especialización mayor, ¿verdad? Donde la pregunta que tengo es si eso acaso, hablaste de una credencial, pero significa que nosotros en cualquier situación podríamos intervenir, por un lado, esa pregunta. O si quieres, tengo tres preguntas, entonces si quieres te las voy planteando. Ya, de una, porque si no se me van a olvidar. Sí, La certificación del curso está pensada para poder actuar en distintos contextos, ya en niños, o sea, si es que es el curso que estoy pensando, ya, porque hay varios cursos que ADIPA ofrece sobre primeros auxilios psicológicos. Hay uno que es el que dicto yo, que es para poder actuar en distintos contextos, con niños, adolescentes, adultos, contexto escolar, laboral, ideación suicida, etcétera. Y cuando yo hablo de credencial, no es que el certificado que a ti se te entregue acá sea sinónimo de la credencial. Cuando sí, yo claro. hablo de la credencial, estoy hablando de una identificación con tu foto, tu nombre, y si estás, no sé, trabajando de voluntaria en la Cruz Roja, que diga que tú perteneces a la Cruz Roja. Ya, ¿Ya? A eso me refiero, con la identificación. Ahora, esta certificación que ustedes van a recibir para quienes hagan el curso, eh, acá, por ejemplo, yo les menciono, chiquillos, es importante que manejen escucha activa, estrategias de relajación. En ese curso se les enseña qué ¿qué es les la parece? escucha activa, qué son las estrategias de relajación, cómo intervenir cuando hay ideación suicida, qué hago en un contexto laboral, por ejemplo, no sé, un accidente laboral. ¿Ya? O porque hay una crisis laboral por ambiente, en el sentido de, no sé, despidos masivos, el fallecimiento de un compañero de trabajo, situaciones así. Ok, Entonces, es un curso que trata de entregar herramientas concretas, de ejercicios prácticos para que ustedes puedan poner al servicio en distintos contextos, familiares también, individuales, con adolescentes, con niños. ¿Ya? ya, Esa es la ok. razón. Lo asocio con la otra pregunta. A propósito de haber asistido hace unos días nomás a también una formación respecto de los necesidades, niños con necesidades educativas especiales, ya sobre todo los niños con TEA, sus desregulaciones, no solo con ellos, sino que cualquier niño con DEC. Entonces también se hablaba de intervenciones con primeros auxilios psicológicos. Entonces, más que nada es como la pregunta, porque para entenderlo bien y no mezclar, no confundir, son intervenciones distintas. ¿Sí? Son el mismo tipo de intervención, pero con estrategias distintas, Ya, perfecto. ¿ya? Porque claramente, por ejemplo, en un contexto de una persona que no tenga TEA, yo sí podría hacer, por ejemplo, el contacto físico de tocarle el hombro. Tranquilo, estoy acá. Ujú. Pero puede que un niño TEA eso no lo tolere. No lo tolera, claro. Claro. Entonces, lo que nosotros hacemos, más que entregarles una receta y decir, mira, Mónica, así tú intervienes en la familia, así tú intervienes en el colegio, así tú intervienes, lo que nosotros hacemos es explicarte las crisis en cada contexto y yo te entrego muchas herramientas. Y tú dices, ah, mira, esta me va a servir para acá y esta me sirve para acá. Y tú vas armando tu set de acuerdo al contexto. Es difícil pensar una receta como para poder ir haciendo un Mm, checklist de decir, ah, mira, con los TEA voy a usar siempre esto, con las personas adultos mayores esto, otro. mm, Que no es así, la verdad. Eh, Uno lo tiene que ir adecuando al contexto, a la edad, al tipo de crisis. eh, es bien interesante porque te va desafiando también en tu propio ciclo de vida, en tus propios estados de ánimo, pero siempre es bueno, no sé, un día hablábamos con una chica, me dice, bueno, ¿y qué pasa si a una pasajera en el metro le da una crisis de pánico? ¿Puede intervenir? Sí, puede intervenir. ya. ¿Entiendes? Es como ayudando a la regular, y ahí en el curso
vemos varias estrategias desde distintas escuelas, desde lo cognitivo, desde lo sistémico, desde lo psicoanalítico, desde lo conductual. Ya, perfecto. Y ahí la tercera pregunta es, después ustedes van a entregar información del curso o eso después se contacta por interno. La información del curso ya está en internet, porque Ya, entiendo que ya está a la venta este curso. Creo que el que se está ofreciendo es asincrónico, lo que significa que ustedes lo podrían ver en sus tiempos cuando quieran y si necesitan comunicarse algo, preguntar algo, está el correo, me escriben la pregunta ahí, el servicio de atención al cliente me lo manda y en ese sentido yo me saco el sombrero con los chiquillos de servicio de atención al cliente porque reciben la pregunta y a mí me la envían y yo tengo 5 días para contestar, pero siempre lo hacemos antes. Lo tratamos ya, de hacer dentro de, no sé, 2 o 3 días, eh, como para poder dar respuestas a alguna inquietud que haya quedado en el curso. Pero de todas maneras el curso viene con la presentación de toda la diapositiva, la explicación de estas diapositivas y además viene bibliografía asociada. ya, perfecto. Y esta la de hoy queda grabado porque como te digo, me perdí como 15, 20 minutos por conexión. Entiendo que sí, pero no estoy Ya, segura de eso, pero entiendo que sí. ya. Ok, ya, pero si no accedo a la información por el otro lado. Muchas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna opinión. Por los que tenían dudas, si está grabada, eh, o sea, está grabado el seminario y está disponible en la plataforma de DIPA, la parte de seminarios. Así que no se preocupen por eso. Y no sé si quieran hacer alguna otra preguntita, ya que todavía estamos con tiempo. No sé si no hay preguntas porque me parece... Ah, no, no hay preguntas. No en el chat tampoco. Más Maciel. fiel, y listo. Hola, buenas tardes, noches. Tenía una consulta respecto a la guía, por así decirlo. También tengo un poco de información, por así decirlo, de la guía de primeros auxilios que está disponible en el MinSal, que está actualizada creo que hasta el 2020-2021. Y uno de los primeros pasos que cambiaron ahora, que antes era observar, escuchar y conectar, ¿cierto? Es prepararse. Y me gustaría saber en este caso cómo uno puede prepararse si es que no sabe la situación que está enfrentando. Por ejemplo, estuve atendiendo casos de primeros auxilios psicológicos o primeras atenciones psicológicas en una clínica jurídica donde los estudiantes eran de quinto año y generalmente venían con problemas académicos. Eh, Mi dilema, por así decirlo, consistía en que de repente llegaban con problemas muy personales, como muy distintos, por así decirlo. Yo no tenía las herramientas como para poder abarcar esa situación en ese momento. Entonces me gustaría saber cómo poder prepararme de una manera más adecuada. A ver, esto que está haciendo hoy es una forma de prepararse. Cuando nosotros hablamos de prepararse frente al contexto, no es que nosotros vayamos a saber necesariamente o que tengamos que saber exactamente en qué consiste la crisis, sino que la preparación más bien va en cómo saber abordar una crisis. Porque como bien decía, antes el primer paso era conectarse, ahora el punto es cómo conecto. No es llegar a ir a conversar, no es llegar a hablar con una persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Qué pena lo que te pasó. No, no sé cómo logras ponerte de pie después de todo esto que te pasó. Yo en tu lugar estaría, no sé, llorando. Y esa fue mi primera frase de contacto. O sea, no. Cuando nosotros hablamos de prepararnos, tiene que ver justamente con conocer cuáles son las estrategias de acercamiento de una escucha activa, cuáles son las técnicas de contención emocional y así como un tips. Un tips rápido es escuchen. Escuchen a la persona lo que tenga que decir, al menos 6 minutos de manera ininterrumpida. No le interrumpamos antes de 6 minutos. Ni siquiera para aclarar dudas, solo dejemos que hable o que llore o que se desahogue o que me hable llorando, no importa que no le entienda lo que me dice. Muchas veces las personas hablan llorando y uno dice, hoy no entiendo. ¿Cómo dijo? ¿Que qué? ¿Que cómo era? No, no lo hagan, no.
En ese momento no es momento de comprender lo que me dice, es contener lo que me dice. Entonces, dejemos que la persona se desahogue primero y después voy aclarando y después, si es necesario, voy activando redes de apoyo. Y generalmente algo de que a nosotros nos ayuda muchísimo en la contención emocional es sentir que la persona que me está escuchando entiende mi emoción y no me está invalidando lo que yo siento, ni me está tratando de exagerado o de insensible, porque me ha pasado a veces en situaciones de crisis en que las personas como que se disocian y me encuentran todo el evento de manera muy concreta sin ninguna conexión emocional. Y después solo se dice, oye, usted va a pensar que yo soy un insensible. Le digo, no, no voy a pensar eso. Cuéntemelo como usted quiera. Y en algún momento, después de tanto hablar desde lo consciente, sale la emoción. Pero son las formas que tienen las personas de reaccionar. Todos van a reaccionar distintos frente a una emoción. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para todo evento. Y a eso yo creo, Maciel, que se refieren con prepararse respecto de las técnicas, ¿ya? Pero lo que estás haciendo es lo correcto. Ahora, si trabajas, por ejemplo, en una clínica jurídica, a lo mejor no solo te va a pasar con los estudiantes que llegan de quinto grado, sino que con algún usuario que llegue a pedir algún tipo de asesoría legal. También uno llega desbordado cuando son situaciones que uno conoce. Entonces, parte de lo que estás haciendo, como asistir a este seminario, poder tomar el curso u otro curso, o leer justamente esto que estaba hablando de lo del MinSal, es una forma de prepararse también. Mi recomendación es que siempre nosotros, por lo menos yo, intento que en el curso de primeros auxilios psicológicos tengamos una parte de formación respecto del yo del asistente. ¿Qué me pasa conmigo? ¿Cuáles son mis limitaciones? Hay temas en los que yo digo, ¿sabéis qué? No voy a ir a prestar ayuda psicológica de primeros auxilios porque me supera. Y porque en vez de ir a aportar, voy a ser un estorbo. Y si voy a estorbar, no sirvo. Me hago a un lado y le doy el espacio a alguien que esté preparado para actuar en esa situación en particular. No significa que vamos a actuar siempre en todo, sino que en el fondo el autoconocimiento, el autocuidado es parte de la preparación también. No sé si le queda claro a Maciel. Acá hay una pregunta por chat que me decían que cuánto duran los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos no es que tengan una duración específica en tiempo, no es que yo les diga, chiquillos, 15 minutos y estamos. No, a veces la contención va a ser 15 minutos, 45 minutos, una hora, mientras activamos lo logístico, pero recordemos que después tenemos que hacer un seguimiento y a los 2 días o a los 3 días o a la semana o al mes yo me conecto. ¿Cómo le fue con la derivación? ¿Lo llamaron del CEFAM? ¿Cómo va esto? Es como decir, no, ¿sabe qué? Nunca me llamó nadie del CEFAM, no sé, me siguen tramitando, estoy tratando de conseguirme hora por otro lugar. Y si yo tengo un contacto, le doy ese contacto. ¿Ya? Pero el acompañamiento, el tiempo es para llegar, para decir, ¿sabes qué? Tienes 72 horas para llegar y llamarlo primero auxilio psicológico. Si llegas después va a tener otro nombre, que es intervención, contención, orientación, no sé, lo que sea. Pero el seguimiento en sí, o sea, el primer encuentro puede durar minutos o incluso horas, ¿ya? Dependiendo de la gravedad. María Isabel. Hola, mi pregunta es si para la educación superior es obligatorio tener un protocolo respecto a los primeros auxilios psicológicos o sobre la contención. En general, en todos los sistemas educativos hay protocolos de intervención Ya, en crisis. Y sí, todas las porque universidades tienen protocolos de actividad. ya, lo que pasa es que hubo un momento en el que tuve que contener a una compañera en base a los conocimientos que tenía sobre este tema, pero no supe más si la propia universidad tenía esa ayuda. Eso lo tienen que preguntar también como en su escuela o en su facultad, porque eso debe ser de dominio de los estudiantes en términos de conocimiento. Tienen que saber a dónde acudir, ¿ya?
Ya. Gracias, María Isabel. Natalia, y esta es la última, porque tienen que hacer el sorteo. Ya, hola, buenas noches. Mi consulta tiene que ver con la confidencialidad, que a veces siento que es como un poco complejo, sobre todo cuando uno trabaja con adolescentes, porque ellos muchas veces manifiestan que quieren y que necesitan relatar lo que les está pasando, pero que tienen el miedo latente de que uno le comunique esto a sus papás o a los adultos responsables. Y en ese caso, por ejemplo, si yo le dijera al niño o a la niña para que me contara, eh, que lo voy a escuchar y que de alguna forma eh, tiene que estar seguro que yo no le voy a contar, igual de alguna forma también lo estaría engañando porque quizás Si algo no le de lo tenemos que, que mentir, no le claro, podemos mentir. Lamentablemente, si él dice, es que tengo algo que contarte muy grave, pero no quiero que nadie sepa, tú antes de que te cuente le tienes que decir que si es algo que está poniendo en riesgo su vida, su integridad física o psicológica, tú no vas a poder quedarte callado. ya, eso era como Porque en mi, el fondo tampoco podemos dar falsas expectativas y legalmente nosotros estamos obligados a hacer las denuncias. Ahora, convengamos, no sé, a lo mejor él te quiere contar que tiene, no sé, tiene 14 años y está pololeando con una compañera de curso de 13 y no quiere que la mamá sepa, pero ahí no está en riesgo su integridad física. Distinto claro, sería que te dijera, sabes que tengo 15 años y mi pololo tiene 20 años y quiere que para mi cumpleaños tengamos relaciones. claro, pero en ese caso casi siempre como que los niños antes de contar hacen esta pregunta, entonces Sí, siempre te sería como lo prueban. mejor como anticiparse y decirle, mira, yo te puedo escuchar, pero Te si voy a está ayudar, en te voy a riesgo de contener, alguna vulneración acá. podemos dirigir tal vez a otra persona que no sea la mamá y que sea otro adulto responsable. No, es Ya. que no quiero que mi mamá sepa, y aquí otro adulto responsable puede saber, porque te Ah, vamos ya, a sí, tener que como que me- activar alguna red, como Ajá, para no cerrar toda la puerta, ¿ya? ya. Muchas Eh, gracias. es- pero nunca mentirle a nuestros usuarios, ¿ya? Nunca decirle no si me voy a quedar callada y después hablar, porque no, es revictimizar también. Ya, chiquillos. Pauli, ¿está por Sí, ahí? profesora, acá estoy. Ya. Hacer el sorteo nomás. Ya, profesora, igual agradecerle por el seminario de hoy también, muchas gracias. Así que ahora sí. Un gusto para mí. Y espero verlos. No, no los voy a ver en el curso porque es asincrónico. Pero espero que lo puedan comprar y que puedan aprender muchísimo. Muchas gracias.